Bienvenidos a Luz Estelar. Si hoy te despiertas con la sensación de que algo se está reacomodando en silencio, no es imaginación tuya. Estamos a 14 de julio y el cielo nos regala un trío de aspectos exactos: Urano sextil Neptuno, Neptuno sextil Plutón, Urano trígono Plutón, que funcionan como un susurro colectivo. Lo que parecía estancado empieza a tener una salida que o habías previsto. Hoy el cielo no está para grandes explicaciones, sino para que te hagas una sola pregunta que puede cambiarlo todo. Vamos a entrar de lleno en lo que este martes de Cáncer tiene preparado para ti. Empecemos por lo que está pasando en el cielo más allá del trío de aspectos exactos que ya mencionamos. El Sol en Cáncer a 21.3 grados está en conjunción muy cerrada con Mercurio retrógrado a 19.7 grados y la Luna también en Cáncer se suma a ese encuentro a 16.1 grados. Esto significa que tenemos una concentración triple en Cáncer, un pequeño stellium que intensifica todo lo emocional y doméstico, pero con Mercurio en reversa. No es el día para tomar decisiones firmes con la cabeza fría, porque tu memoria y tu percepción están filtradas por el pasado. Cada conversación hoy puede llevarte a recordar algo que creías superado, y esa es precisamente la tarea: revisar, no resolver. La luna está menguante con solo 0.3% de iluminación, rozando la luna nueva de mañana. Es el momento más oscuro del ciclo, ideal para soltar, no para iniciar. Venus en Virgo a 4.4 grados forma una cuadratura exacta con Urano en Géminis, lo que sacude las rutinas afectivas y financieras. Puede que sientas un impulso repentino de cambiar un plan o de decir algo que habías estado guardando, pero con Mercurio retrógrado, mejor anótalo y espera 24 horas antes de actuar. El dato histórico de este 14 de julio, en 1789, la toma de la Bastilla marcó un quiebre colectivo. Hoy, con Plutón retrógrado en Acuario, también estamos en una revisión profunda de estructuras de poder, pero a nivel íntimo. El consejo concreto: usa esta energía de fin de ciclo para cerrar un pendiente emocional antes de que mañana la luna nueva en Cáncer te pida empezar de nuevo. Aries. Saturno en tu signo a 14 grados cuadra a la luna en Cáncer. Esa sensación de haber dejado un asunto colgado desde el fin de semana te aprieta el pecho justo ahora. No esperes a que Mercurio retrógrado te lo recuerde otra vez. Agarra el teléfono y resuélvelo antes de las 2 de la tarde. Marte en Géminis te da verbo rápido, pero también te dispersa si no apuntas a un solo blanco. En el amor, Venus en Virgo sextil a Júpiter en Leo te ofrece una conversación que empuja lo que estaba estancado. Habla claro, sin rodeos, y verás cómo se destraba. En lo laboral, la cuadratura Venus-Urano puede mover un plan que creías fijo. No te aferres, mejor redirige tu energía a lo que sí depende de ti. El consejo de hoy: haz una pausa de 3 minutos, cierra los ojos y coloca la mano sobre tu esternón. Ese gesto basta para que tu sistema nervioso suelte el exceso de tensión. Tienes todo para avanzar, solo falta que decidas soltar lo que ya no pesa. Tauro. Venus en Virgo cuadra a Urano desde tu casa del trabajo, y ese ajuste fino que evitaste en un proyecto desde hace 3 días te reclama con la punta de los dedos sobre el teclado. Mercurio retrógrado en Cáncer desordena los mensajes que recibes, pero también te da una segunda vuelta para decir lo que ayer salió torcido. La luna menguante en tu signo hermana aprieta el pecho justo después del almuerzo, como si una mano invisible te pidiera soltar el aire que retienes sin darte cuenta. No es ansiedad, es Saturno en Aries recordándote que hay un límite físico entre lo que cargas y lo que te sostiene. Antes de las 5 salí a caminar sin teléfono. Apoya la planta del pie contra el suelo firme, siente la suela contra el asfalto y deja que ese gesto desenrede el nudo que llevas en los hombros desde la mañana. Lo que no dijiste a tiempo aún tiene ventana abierta hasta el jueves. Tauro, la pausa no es rendición, es la base desde donde empujas mejor. Géminis. Marte en tu signo se activa con el sextil de Júpiter. Esa idea que llevas días girando como un trompo encuentra justo hoy el impulso para aterrizar en acción. Mercurio retrógrado en Cáncer te fuerza a revisar un mensaje que diste por cerrado. El 14 de julio de 1789, mientras caía la Bastilla, las palabras redefinieron un orden y hoy tú también puedes renegociar un acuerdo que creías firme.
En el amor, Venus en Virgo te pide precisión. No asumas lo que el otro siente, pregúntalo antes del atardecer. En el trabajo, la luna menguante en Cáncer cuadra a Saturno en Aries, y esa crítica que recibiste ayer tiene un núcleo útil si separas el ruido de los datos. Tu energía mental es un caleidoscopio, elige un solo prisma. Antes de las 4 p.m, haz una pausa de 5 minutos sin pantallas y deja que una sensación física, el peso de los pies, el aire en la nariz, te devuelva al presente. No necesitas resolverlo todo, solo mover una pieza. Cáncer. Con el Sol y Mercurio retrógrado a menos de 2 grados entre sí en tu signo, hay una conversación que llevas días dándole vueltas en la cabeza, y hoy el universo te empuja a retomarla desde otro ángulo, no desde la defensiva. La luna, también en Cáncer, cuadra a Saturno, y esa opresión en el pecho que sientes al despertar es la señal de que un límite que pusiste necesita mantenerse, no endurecerse. En el amor, Venus en Virgo te pide ordenar el desorden emocional antes de ofrecerlo a alguien más. En el trabajo, Marte en Géminis agita mensajes cruzados, no respondas nada importante antes de las 4 de la tarde. El consejo de hoy, siéntate en silencio 5 minutos, con las manos vacías, sin celular, y deja que la primera imagen que te venga a la mente te hable. No la juzgues, tu memoria no es un archivo, es un mapa que hoy necesitas leer con los dedos. Leo. Júpiter en tu signo sextil a Urano en Géminis te regala una claridad tan repentina que casi duele, como cuando entiendes por qué una relación laboral o amorosa se ha vuelto un callejón sin salida. Esa tensión que arrastras desde la luna nueva en Cáncer tiene nombre. La cuadratura de la luna a Saturno te enfrenta a un límite que ya no puedes maquillar. En el trabajo evitaste una decisión directa, pero hoy Marte en Géminis te da la agilidad para cortar nudos en lugar de desatarlos. En el amor, Venus en Virgo te pide menos explicaciones y más presencia física, aunque sea una pausa de 10 minutos sin pantallas. Antes de las 6 de la tarde, elige una sola cosa que hayas postergado por miedo al conflicto y enfréntala sin preparar un discurso. Tu reino se expande cuando actúas con la certeza de que ya sabes lo que necesitas. Virgo. Con Venus en tu signo exactamente cuadrando a Urano en Géminis, ese impulso de reorganizar tu escritorio a las 2 a.m. tiene una raíz más profunda. Tu sistema nervioso pide un reajuste que tu mente analítica todavía no justifica. Mercurio retrógrado en Cáncer, aún pegado al Sol, te devuelve una conversación de hace 3 semanas, no para reabrirla, sino para que escuches lo que omitiste decir la primera vez. Tu espalda alta lo sabe antes que tú. Hay una tensión entre lo que ofreces y lo que te guardas. Hoy la luna menguante en Cáncer cuadra a Saturno en Aries, lo que hace que cualquier crítica interna suene a sentencia definitiva. No es verdad. Antes de las 4 p.m, haz una pausa de 5 minutos con las manos vacías, sin teléfono, sin lista, sin nada que ajustar. Solo respira y siente el peso de tus hombros soltarse. Ese silencio activo te dará más claridad que cualquier plan que fuerces hoy. Libra. Con la luna en tu opuesto Cáncer apretando contra Saturno en Aries, esa tensión que sentiste anoche al hablar de dinero con alguien cercano no fue imaginación. Hay un nudo entre lo que debes y lo que quieres dar. Venus en Virgo sextil a Júpiter en tu casa de carrera te ofrece un respiro práctico. Antes de las 4 de la tarde, revisa un gasto compartido que dejaste colgado y resuélvelo con un solo mensaje directo. No necesitas explicar de más, solo cerrar el círculo. En el amor, la cuadratura de Venus con Urano sacude la rutina. Si algo se sintió frío esta mañana, no lo interpretes como rechazo, sino como un pulso que pide aire nuevo. Tu energía hoy es de ajuste fino, no de grandes gestos. El consejo concreto: sal de tu casa 5 minutos antes del mediodía, camina media cuadra sin teléfono y deja que el movimiento desanude lo que las palabras no resuelven. El equilibrio no es estático. Libra se reencuentra cada vez que eliges el paso siguiente. Escorpio. El Sol y Mercurio retrógrado en el mismo grado de Cáncer aprietan esa frase que tragaste hace 6 noches, la que dejaste sin decir a las 2 a.m. Hoy la luna menguante en tu misma agua cuadra a Saturno en Aries y lo que evitaste se vuelve peso físico en la nuca. No es casual que Venus en Virgo cuadre a Urano, el impulso de romper una rutina digital, cancelar una suscripción que ya no usas, cambiar el código del Wi-Fi,
es la puerta de entrada a lo que realmente necesitas soltar. Plutón retrógrado en Acuario te exige precisión, no se trata de sentir, se trata de actuar. Antes de las 5 p.m. envía ese mensaje que borraste, sin explicaciones largas, una línea. Lo que hoy cierras con un gesto concreto, dar de baja, tachar, eliminar, libera la energía que necesitas para lo que viene. El alquimista no sueña la transformación, la ejecuta. Sagitario. Mercurio retrógrado en conjunción con el Sol en tu casa del trabajo diario. Ese correo que enviaste la semana pasada se leyó al revés y hoy tienes la oportunidad de aclararlo sin perder la cara. Júpiter en Leo, desde tu casa de la aventura sextil a Urano, te abre una ruta inesperada justo cuando el mediodía te pille frente a la computadora. No es casualidad que el mismo impulso que te hace querer lanzarte a lo nuevo choque con el detalle que dejaste a medias. Tu energía hoy está dividida entre el horizonte y la agenda, pero esa tensión es fértil si no la ignoras. Antes de las 3 p.m, párate, camina 3 minutos en dirección contraria a tu rutina y respira hondo mirando al techo. Ese gesto físico te reancla. Hoy la llave no está en la prisa, está en la pausa que te devuelve el mapa completo. Capricornio. Con la luna en Cáncer en conjunción a Mercurio retrógrado y cuadrando a tu regente Saturno en Aries, ese proyecto que tomaste ayer choca contra un muro de detalles que no habías previsto, y la frustración que sientes es la señal de que necesitas ajustar el plano, no abandonar la obra. Saturno te exige paciencia estructural, no velocidad. Hoy cada minuto que dediques a revisar la base te ahorrará horas la próxima semana. En el trabajo, evita enviar ese correo antes de las 4 p.m. porque Mercurio retrógrado aún distorsiona los acuerdos. En lo personal, no forces una conversación sentimental ahora. La energía está cargada y cualquier palabra puede sonar más dura de lo que es. El mejor movimiento físico hoy es salir a caminar 15 minutos sin teléfono, solo para que el cuerpo suelte la rigidez que acumulaste al insistir en un resultado que aún no está maduro. Si algo no cierra, no lo empujes. La montaña no se escala en un día, sino en pasos firmes y pausados. Acuario. Plutón retrógrado en tu signo sextila a Neptuno en Aries. Esa idea que desechaste por impráctica, ayer resuena hoy como un plano que merece boceto. Tu mente ya vio el patrón que los demás aún no distinguen, y aunque Mercurio retrógrado en Cáncer enreda los mensajes domésticos, ese chispazo que tuviste al despertar tiene fecha de caducidad si no lo anclas en materia. Venus en Virgo cuadra a Urano en Géminis. Lo que te atrae hoy contradice lo que estabas construyendo, y esa tensión no es error, es señal de que tu definición de estabilidad necesita actualizarse. El grupo te reclama presencia, pero tu independencia es el motor que lo sostiene. No sacrifiques la rareza que te hace útil. Antes de que caiga el sol, siéntate 5 minutos en silencio con los ojos cerrados y deja que una imagen sin filtro te visite. Esa visión contiene el próximo paso que tu lógica aún no formula. Piscis. Neptuno retrógrado en tu regente se sextila con Urano en Géminis exacto hoy. Ese sueño recurrente con una puerta que no se abre tiene una llave que encontraste en un cajón la semana pasada sin saber por qué la guardaste. El Sol y Mercurio retrógrado en Cáncer iluminan tu casa de la espiritualidad y la luna menguante al 0.3% te pide soltar lo que ya no vibra, no con un ritual vacío, sino cerrando los ojos y visualizando el agua estancada de un vaso que vacías en la tierra. En el amor, Venus en Virgo cuadra a Urano. Ese impulso de decir algo que sabes que romperá la rutina tiene una ventana entre las 5 y 6 de la tarde, justo cuando el tráfico se calma. En el trabajo, Júpiter en Leo sextil a Urano activa tu casa de la comunicación. Una idea que te llegó en la ducha esta mañana merece un mensaje de voz antes del mediodía, no un correo pulido. Hoy, camina descalzo 3 minutos sobre el piso frío para anclar tu cuerpo a lo tangible. Tu sensibilidad no es debilidad, es el radar que te guía cuando el ruido se apaga. El Sol en Cáncer, cerrando el día con la luna menguante, te deja una sola tarea: mirar lo que llevaste cargando sin nombrarlo, como esa taza de café frío que dejaste a medio beber esta mañana. Antes de que el sueño te gane, pon la palma de la mano sobre tu pecho y exhala lento 3 veces, sintiendo
cómo el peso que no es tuyo se desliza hacia el suelo. Mañana la luna seguirá menguando, pero hoy ya hiciste lo justo, soltar lo que no necesitas para dormir liviano. Si esta lectura resonó contigo, suscríbete a Luz Estelar y activa la campana para recibir tu horóscopo cada mañana. Recuerda, los astros inclinan pero no obligan. El poder está en ti. Hasta mañana.